Siempre decíamos, los últimos seremos los primeros, y esta vez vamos a ser los primeros. Bueno, pues os presento aquí a mi derecha y a vuestra izquierda a Juan Luis Saldaña, que es autor de una de nuestras novedades totalmente, porque él mismo empieza ahora a tener ese placer de tocar las páginas, de oler el libro y de disfrutar lo que es inventario doméstico. Luego voy a hablar de él, pero dejadme 5 minutos solamente. Bueno, lo que sí voy a decir es que esta presentación no corresponde con el programa que se ha difundido, porque decía que se presentaba a Juan Luis Saldaña y a Borja Álava. Pues no, señoras, se presenta a Juan Luis Saldaña y Ángel Guinda, y mañana será Borja Álava y Ángel Guinda. Y digo Ángel Guinda porque ahora vamos a presentar el almendro amargo, 5 minutos. Mirad, el almendro amargo es una edición de Olifante con 2 prólogos, curioso, pero eso, aquí tenemos a David que dijo 2 prólogos. Pues sí, señor, 2 prólogos. Uno de ellos de Nicolás Esma, que es una maravilla, Nicolás, ya lo descubriréis, y la otra de Luis Felipe Alegre, que todavía es más excepcional. El almendro amargo es una edición que en su momento no se pudo publicar, estábamos en pleno franquismo y ahora nos hemos dado el regusto de hacer esta edición en conmemoración de los 50 años de paz. Y consideréis este estado de paz como queráis, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando Ángel tuvo que salir a Buenos Aires a publicar este libro y ahora que con muchísimo placer lo publicamos. Y publicamos un álbum detrás del almendro amargo con fotografías correspondientes a la poesía en la calle que hacía Ángel Guinda, a la guinda del Espermento que todos recordaréis, muchos y muchas recordáis, que hizo una pintada Eyacular en el ano de Dios hasta su conversión al placer en el Café de la Infanta, con las presentaciones y la puesta en escena que hizo el Silbo Vulnerado de Más Margen Malditos con Ángel Guinda, Leopoldo María Panero y Ramón Irigoyen en Zaragoza. Y ahora tenemos el placer de publicar este libro que él lo dedicaba a Contra España, en este momento precisamente porque podemos, queremos y además nos da muchísimo placer y muchísima alegría que el almendro amargo, que en su momento fue prohibido en España, no publicado, no lo pudimos publicar, ni siquiera Olifante pudo publicarlo porque nos cerraban la editorial. Y solamente voy a leer un fragmento de lo que Ángel pensaba. Quien no ha comido hambre alguna vez no sabe del sabor que tiene el pan. Quien no ha bebido sed nunca podría embriagarse con agua. Ignora que el único placer sin precio aquí está en el sexo consigo mismo. Yo no daré mi vida por España, sí por una palabra, una cópula a muerte, una botella del mejor vino de la mejor uva pisada por los pies más oprimidos. Porque un país que mata a sus poetas no merece vivir. España. María Jesús, ya veo que has aparcado bien. Y te has aparcado muy bien aquí. Bueno, pues ahora sí que os presento a nuestro poeta, que además ha venido con toda su familia y que yo estoy emocionada, porque es una familia de la misma edad, todos ellos. El otro día me decía un amigo mío, mira, ahora está muy de moda que una mujer de 75 años se enamore de un señor de 47. También está muy de moda que un chico de 30
pues haga el amor con una señora de 60. Está muy de moda que un Juan Luis Saldaña tenga unos hijos y una mujer, todos de la misma edad. Estoy encantadísimo. Así es el inventario doméstico. En el inventario doméstico, para mí, ha sido un descubrimiento Juan Luis Saldaña, que yo ya le seguía. Él es escritor, es poeta, es periodista, es algo de marketing eres también, ¿verdad? Eso me interesa mucho. Ahora que no me funciona a mí muy bien los aparatos hoy aquí en Monzón, estos aparatos que tienen que cobrar y no cobran. Ha sido premio Santa Isabel de Portugal últimamente, en este año además, con una novela. Y además, este libro ha conseguido el premio de poesía Garrido Chamorro y viene también avalado por una firma que es estupenda, que es la de Octavio Gómez Milián, que como final dice que este libro es un dispensario de versos, encajados en prosas nutricias que harán que el lector disfrute de la sucesión de pasajes que conforman este inventario doméstico. Una experiencia de regresión aderezada con un pasado cálido y reconocible. Y yo quiero comenzar, antes de hacerte alguna pregunta, Juan Luis, con este texto que elegimos para la contraportada. Decir que este libro para mí ha sido muy refrescante, porque en medio de toda la vorágine y de tantos poemarios que a lo largo de este 2025 y 24 y 23 recibíamos para ser publicados ahora antes de final de año, eran pues de una densidad, de una profundidad, que uno se quedaba ahí en el Moncayo medio alelao también, de tanta hondura, ¿no? Pues el texto, el libro que recibí de Juan Luis fue muy refrescante. Y si no, mirad. El cazador es una reliquia, una lengua de plástico servil, un tobogán de juguete y un trampolín hacia lo evidente. Hay cazadores que son fustas y que hablan arrogantes de otros tiempos. Al cazador de nácar lo atraviesan ya la luz y el tiempo, y es un objeto que agoniza lento y que te mira como miran a los niños, los ancianos aparcados en las salas comunes de las residencias. Gracias, Juan Luis. ¿Y tú qué opinas de las residencias poéticas? Me parecen fenomenal. Son necesarias y yo creo que hay que hacer más, la verdad. Bueno, yo estoy muy contento, gracias a todos por venir, gracias a Trinidad por invitarme a la Feria de Monzón. Es para mí un honor, porque os voy a confesar una cosa, es el primer libro de poesía que saco en mi vida. He ganado premios, he publicado algún libro que me publicaban con premios, he hecho libros a 4 manos con el mismo Octavio, pero nunca había publicado yo por separado un libro con una buena editorial, y Olifante, sin duda alguna, lo es. Entonces, lo es. Entonces, yo siempre he tenido, como soy novelista y narrador y periodista y demás, tenía cierto complejo con la poesía. No estaba yo muy convencido de mi propia voz ni de mi capacidad como poeta. Tengo muchos amigos poetas con los que hablo y discuto y, bueno, nunca me vi como un poeta del todo, ¿no? Pero este libro me ha ayudado a dar un poco el paso. También porque surge en un contexto generacional, ¿no? De que mis compañeros de generación pues escriben mucho. Todos ellos están escribiendo y llevan ya un tiempo sobre el fogonazo que supone pues pasar de hijo a padre, o el de perder un padre o una madre. Y yo les pincho un poco y les digo, escribís todo el día poesía de papás y mamás. Y entonces les estoy incordiando con ese concepto,
Digo, ya tenéis que salir de allí a ver si damos el siguiente paso. Y entonces yo digo, ahí no voy a caer. Pero, en cierto modo, uno escribe de lo que es, uno escribe de lo que vive, pues eso, de sí mismo, del paso del tiempo, como decía Jaime Gil de Biedma. Y entonces sí que me surgió, digamos, el primer verso del libro y empecé a estirar, el primer poema, empecé a estirar y entendí que bueno, que a través de los objetos podía llegar también a explicarme a mí mismo y a explicar un poco a mi familia. Por eso el libro se llama Inventario, es un inventario de diferentes objetos que me llevan a mis raíces y que me sitúan en el mundo, en mi forma de estar en la vida. Entonces es un libro que me ha salido muy sincero, muy seguido, como quien tira de un hilo y que yo creo que sí que es verdad que tiene una cierta frescura, que es algo que siempre me dicen, desde que hago todo me dicen, eres muy fresco, digo, no sé si eso es bueno, malo o regular, pero cuando trabajo en la tele o en la radio, en los periódicos, me dicen, lo que haces es muy fresco, digo, no sé. Y entonces, es verdad que estos poemas, cuando a veces yo hago, sin querer, la gente se ríe, y la gente le hago gracia, ¿no? Y estos poemas no hacen tanta gracia, sino que generan un silencio de cierto respeto y cierta belleza. Entonces, creo que por ahí he encontrado mi voz poética, una voz un poco más reposada, más seria, y por eso creo que el libro está bien donde está, en el mejor sitio que podría estar, que es Olifante. Algo era una revista miscelánea que hablaba de arte, hablaba de inventos, hablaba de la selva del Amazonas, de viajes, aventuras, y también había historietas. Entonces, en estas publicaciones fue donde empezó a publicar y gracias a ello se extendió a otras revistas muy importantes de esa época, como fueron TVO, la revista Mickey, que la editaba Molino, que es la primera publicación donde aparece a Mickey Mouse en España, la primera publicación legal, porque habría otras revistas que no pagaban derechos y lo utilizaban los personajes de Disney de manera ilegal. Bueno, pues la revista Mickey, que era una revista muy importante, también en la revista KKO, 2 Ks y una O, y en la revista Pocholo, que es la revista fundamental de José Cabrera Arnal, que es donde publicó el grueso de su obra española. En el libro encontraremos, aparte de una antología de su obra española desde 1929 a 1936, 2 artículos. Uno de Philippe Guillen, que es un historiador francés, que resulta que José Cabrera Arnal, hasta 2011, nadie sabía que era de Castellsabás. Todo el mundo, los franceses pensaban que era de Francia, que era francés, porque firmaba C. Arnal. Arnal puede ser un apellido francés. Y en Barcelona pensaban que era de Barcelona, porque él nunca dijo que era de Castellsabás. Pero en 2011, Philippe Guillen, por avatares del destino y por casualidades, encontró unas pistas y siguiendo el hilo llegó a su familia viva en Barcelona. Entonces le dieron un montón de documentación, de originales, de fotos, de cartas personales y él escribió un libro, una biografía completa que todavía no se ha traducido al español, pero gracias a Philippe conocemos todos que José Cabrera Arnal nació en Castellsabás, por lo tanto era oscense. Hasta entonces nadie lo sabía. Y bueno, tirando del libro de Philippe, yo estoy muy agradecido a él. Drusa es el tercer libro de poemas de Eva Antón Bravo, es una bilbilitana de nacimiento. Actualmente estás asentada en el Prepirineo aragonés, es Graus, ¿no? Si no me equivoco. Sí, efectivamente. Muy bien. Eva es filóloga hispánica. Ella se define como escritógrafa, que traducido sería escritora y fotógrafa. Es autora de los poemarios Camas de Faquires, Momento de una fuerza, y del proyecto fotográfico París Vitrine. Se define a sí misma como una nómada vocacional. Eso te ha llevado a ser lectora de español en Francia, profesora visitante en Estados Unidos. En España ha trabajado como docente de diferentes institutos de enseñanza secundaria y actualmente estás como educadora de personas, de adultos. En la actualidad compagina la escritura con la docencia, imparte talleres de escritura creativa, escribes ensayos y reseñas en su blog. El blog es esaquesisoyyo.blogspot.com. Muy bien. Blogspot. Esto me recuerda a una época en la que triunfaban los blogs de Blogspot. Pero eso es otro tema.
Soy bastante jurásica. Allí en Analógica. sí, en el blog comparte fotografías y luego poemas en Instagram. Su usuario es poesía_visual_podrida. Tiene tela el nombre, Eva, ¿eh? Sí. Luego, si quieres, lo comentas. A su vez, bueno, es colaboradora asidua de la revista cultural El Eco de los Libres, no de los libros, El Eco de los Libres. Una cosa que me llama la atención de tu biografía es que te defines defensora del movimiento, voy a decirlo en el inglés de Font, que es el que yo domino, el slow life. Aquí Ventus se va a escojonar porque sabe que el inglés y yo somos como el agua y el aceite, pero luego lo explicará mejor ella. Slow life, vivir despacio, y se interesa, Eva, por impulsar la cultura desde el medio rural. Bueno, buenas tardes, Eva. Gracias por aparecer por esta fantástica feria de Monzón. Creo que es la primera vez que vienes a esta feria. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es mi manager oficial. Toma. Estoy encantada de estar aquí en Monzón. Es una ciudad que me ha acogido ya hace unos meses y es mi primera feria y, la verdad, agradecida. También me gustaría señalar que la feria tiene un puesto para autores que son autoeditados y eso no está en todas las ferias, con lo cual es algo que hay que resaltar y agradecer al Ayuntamiento de Monzón por tener esa deferencia hacia los autores que no tienen editorial aragonesa y que de otra manera no podrían estar aquí. Mis dos primeros poemarios sí son autoeditados, pero el tercero no. Lo que pasa es que Drusa es de una editorial pues, que es valenciana, Talón de Aquiles, y por supuesto aquí no está. Entonces la opción para poder venir es gracias a que hay un stand para autores pues, que no tienen o editorial aragonesa o que son autoeditados. Así que muchas gracias por eso. Me gustaría agradecer a todos los asistentes, porque la poesía es verdad que no tiene ese tirón que tiene a lo mejor la novela histórica o la narrativa. Entonces es un honor para mí que estéis aquí escuchando esta charla un poco sobre la poesía. Y de hecho hay algunas personas, algunos lectores que me han dicho que se han iniciado en el género gracias a mis poemas, porque bueno, son bastante sencillos, aunque siempre tratan de temas profundos. Creo que la poesía es como un zoom, si hacemos una analogía con la fotografía. Se enfoca en un detalle y a partir de ahí se construye una historia. Mientras que la narrativa o la prosa capta o presenta primero el ambiente general y luego encaja el argumento. Por eso a veces la poesía es un poco más críptica y cuesta más entenderla que lo que es una novela o la narrativa en general. De acuerdo. Bueno, Eva, gracias por permitirme subir aquí y ayudarte en esta presentación. Gracias a ti. Gracias. Eva, yo te quería preguntar, ¿de dónde surge el nombre de Drusa? ¿Cómo se te ocurrió bautizar así a este poemario? Sí, gracias. Pues la verdad es que creo que el título siempre es algo primordial en un libro. Como la poesía es un género difícil de llegar, pues siempre me gusta buscar títulos que llamen la atención. A veces son un poco crípticos, pero en este caso buscaba algo que tuviera relación con lo mineral. El poemario pues establece una analogía pues como si fuera una especie de mina, el que el lector pues va recorriendo las galerías, y la drusa pues hace referencia a ese agregado, a esa agregación de cristales. Luego en el vídeo lo veréis más gráficamente. El poemario pues está dedicado a aquellos que tienden a agregarse como la drusa, pues en mi opinión son los que conforman y rellenan las cavidades de la galería del mundo. Mira, yo quería comentarte, porque, si me permites, he estado Sí, hojeando tu libro y ha habido un poema que es que me ha sorprendido por su profundidad, la manera como llega. Además es que creo que es el último, antes de las notas, un poema llamado Contracielo. Y es tan sencillo y tan sublime como esto.
que yo creo que todo el mundo llega a experimentar llegados a un punto de su vida. Contracielo. Ya no aspiro a comprender el mundo. Me conformo con lograr apreciar de vez en cuando su belleza. Es que yo creo que hay tanto condensado en tan pocas palabras. ¿Cómo crees Sí. que esto puede llegar a la gente? Quiero decir, ¿tú crees que realmente, como lo he sentido yo creo que crees que esto puede amalgar, como tú dices con la drusa, hacer que las personas que lo lean digan, yo me siento así, esta persona sabe cómo yo palpito, siento? Gracias. Este poema es un micropoema. A mí me gusta mucho condensar. Creo que vivimos en un mundo en el que sobra de todo, y palabras también. A veces escribo micropoesía, micropoemas, porque intento condensar las ideas. Y como poeta y como observadora y como ser humano me doy cuenta de que no logro comprender todo lo que pasa a mi alrededor. Creo que todos hemos tenido épocas en las que nos preguntamos el porqué de las cosas, y también hemos tenido épocas de resignación, de decir, bueno, ya no me cuestiono el porqué, sino que me conformo con observar la belleza de las cosas. Entonces, en mi poesía lo que hago muchas veces no es una reflexión de la realidad, sino captar un detalle y pues glosar a partir de ese detalle. Es decir, me fijo en la belleza de los objetos, de la naturaleza. Los poetas son una pieza clave de la sociedad. Están condenados al fracaso porque saben que no venderán ni 3 libros. Pero son una fuente de fertilidad, como una lluvia muy fina que va penetrando en la tierra. Para mí, este proceso tan largo, como si fueran campesinos, tiene mucho valor. Drusa, sinónimo de geoda. Cavidad esférica en cuyo interior se forman cristales. Dícese de los agregados o asociaciones de cristales iguales o diferentes, donde estos recubren superficies del mismo o de otro mineral, por ejemplo, la calcita. Agregarse implica extenderse, dilatarse, ensancharse, amplificarse, propagarse, difundirse, expandirse, multiplicarse. Se expande y estira la serpiente perezosa de la creatividad para configurar una obra. Se agrega y difumina la pintura para componer un cuadro. Se trenzan, se dilatan y se desperezan los discursos de los oradores. Se estiran y ablandan las palabras para asistir al nacimiento de una metáfora. Se agregan, derraman y recomponen los fluidos que conforman una pócima. Se suman, se ordenan, se aderezan y se dilatan los ingredientes de una receta gastronómica. Este poemario está dedicado a aquellos que tienden a agregarse, como la drusa, pues son los que conforman y rellenan las cavidades de las galerías del mundo. Muchas veces me preguntan de qué tratan mis libros de poemas y me resulta complejo responder. ¿De qué habla un poema? Pues de emociones, de recuerdos, de anhelos, sensaciones, de deseos. En Drusa me he visto de minera emocional para adentrarme en los entresijos de las galerías humanas. Con mi casco luminoso y un firme pico, llevo a cabo un viaje introspectivo para ahondar en las pasiones, el amor en su doble vertiente, la vida en las urbes, la disyuntiva de conciliar el entorno natural y el tecnológico, y la añoranza de la estirpe familiar. ¿Me acompañáis? Poneos el casco que descendemos a la mina.
40. Estreno década con el vértigo que da la experiencia. No vale mirar atrás, Eva, pero enseguida me giro como si estuviera jugando al escondite inglés. El balance hasta ahora sigo igual, creo, más escéptica y también algo más romántica. Como dijo una amiga, hay que centrarse en el ser y no en el tener ni en el hacer. ¿Quién soy entonces? ¿Soy dedos golpeando un teclado? ¿Soy músculos volviendo a su sitio? ¿Soy cuerpo haciendo pilates? ¿Soy mente buscando otra igual? ¿Soy pelo volviéndose blanco? ¿Soy piel perdiendo tersura? ¿Soy ojos oyendo mentiras? ¿Soy párpados cerrándose al sol? Rocio urbano. Ellos se besan dentro de un coche, en el tiempo que dura un semáforo. Cuando parpadea el hombre de verde, la marcha primera se encaja y el beso termina. Este ritual se repite en otro cruce, en otra ciudad. El cariño entre urbes no es visible. La velocidad difumina la ternura. No hay roces en la autopista. Salida. Hay que agradecerle al semáforo que regule la aparición del beso. Teletransportación. Para mi yaya Lila, que se marchó sonriendo. Hay imágenes que se agolpan por salir, que compiten unas con otras dándose codazos. Se deslizan por el túnel húmedo de la memoria, siguiendo el rastro de la luz, y apuestan por ver quién llegará la primera. En el exterior caen precipitadamente, amontonándose unas sobre otras, en una especie de vómito fotográfico. Sin embargo, no recuerdo mi parto, ni tampoco la primera imagen que vi al nacer, ni tan siquiera el pecho repleto de mi madre. Me pregunto en qué momento preciso se activó mi memoria y por qué la música me remonta a pasajes lejanos cuidadosamente archivados. Voy a cotenas sobre la espalda de mi abuela, a la altura de los cuadros del pasillo. En el cuarto, la luz se cuela por las rendijas de las persianas, formando manchas traviesas que recorren el techo de la habitación cuando los coches avanzan en la calzada. El antiguo armario de madera guarda guantes sin estrenar, envueltos en papel de periódico. Entonces las formas orgánicas del papel pintado de las paredes comienzan a introducirse en mi cama. Taxidermia para Ángel Guinda, por batirse en duelo de poemas contra mí. Exhibo las fotos de mis amantes como cabezas de trofeos disecados, con ojos de cristal y mirada perdida. Acaricio sus rostros comparándolos, midiendo sus colmillos y sus lenguas de goma. Paso las fotos una a una como si fueran cromos repetidos. Lo tengo, lo tuve, lo ten. Revienen entonces fragmentos de diálogos caducos e intento licuar una esencia, unas gotas de pureza, de verdad remota, un elixir de pasado que pueda aliviarme en momentos decisivos. Bolígrafos. Los bolis no tienen dueño. Pasan de mano en mano, son grandes nómadas. Como la Tierra gira, un ejemplar extraviado puede volver a ti pasado un tiempo, de manera fortuita, sin el capuchón de plástico y con la parte superior mordisqueada por otros dientes. Silencio. ¿Qué tendrá el silencio que solo se puede guardar durante un minuto?
Con una mano, para Rosita, mi madre. Solo te queda una mano, para pasar las páginas del libro, para rascarte la punta de la nariz, para comer a duras penas, para señalar sin precisión. Con una mano se puede conducir una silla eléctrica, acariciar a un niño, apretar el detonador de una bomba, firmar un cheque, pedir silencio y decir adiós. Una mano tiene mucho poder. Fuendetodos. En una casa humilde, barriguda, de adobes alineados, nació un genio, y por esas calles tranquilas, sin apenas perspectiva, debió de corretear un niño que era un adulto precoz, un visionario. Postdata. Cualquier pueblo ínfimo puede ser cuna de gentiles y extraordinarios hombres. Fait d'hiver. ¿Y al sol nadie le hace sombra? Monument Valley. Cuando el histórico solo tiene 100 años y los antepasados fueron arrasados por temibles, la memoria de los indios navajos se refugia en los paisajes de los Western, como en una despensa atemporal congelada. Reservas fantasmagóricas, gregarias, melancólicas de glorias pasadas, de búfalos en las llanuras, de pieles de intercambio. Un costoso billete de entrada permite contemplar, tras un muro, el paisaje erosionado por la acción del viento, que seduce con su rojo imponente a los turistas arrebolados al atardecer. Contracielo. Ya no aspiro a comprender el mundo. Me conformo con lograr apreciar de vez en cuando su belleza. Buenas tardes, vamos a seguir con las presentaciones para que quepan todos los que tienen que presentar esta tarde, y ahora me acompaña ya un viejo conocido, no por viejo sino por conocido, porque es Víctor Juan, el que ha sido pregonero hace un rato y el que ha descubierto el monolito nuevo, cuyo autor es Fermín de Bedoya, que también nos acompaña. La verdad es que ha sido un rato muy agradable y yo creo que es un momento ya para el recuerdo. Siempre basado en unos hechos acaecidos en lo que es el territorio y con una entrega que solo la puede hacer una persona que tiene el corazón que tiene Víctor Juan. Un corazón sencillo, un corazón grande y que disfruta con calma de lo bien hecho. Decía esta mañana a Pape que contaba una anécdota mía, porque es verdad, yo lo cuento siempre, que cuando recibí la primera postal de Víctor Juan, se me ensanchó el alma de ver esa letra tan preciosa y esas palabras tan sentidas. Y ahora es verdad, Víctor, yo guardo los sobres, o sea que no te preocupes, que puedo volver hasta a reutilizarlos. Y con respecto al nuevo libro que ahora nos va a hablar él, Las manos de Julia, a mí me ha gustado mucho
porque así como en los libros anteriores las historias estaban basadas muchas veces en los sentimientos más íntimos de personas muy sencillas que la vida los lleva por diferentes avatares y que al final descubren cuál es el verdadero sentido de la suya, que no es otro que el disfrutar de los demás y el amor en todas sus esencias o en todas sus variedades, en este, que también es eso, yo he descubierto, y no sé si es por la ironía que tiene la vida este último mes, una historia muy dura hecha delicia. Yo no voy a decir nada más, quiero que nos lo cuentes tú. Bueno, abro por aquí, y lo abro... Ya está. Bueno, pues muy buenas tardes. Claro, Olga ha comentado cosas de mí, de cómo nos conocimos. Nosotros nos conocimos en una presentación de una conferencia que yo daba en octubre del año 18. Y me sorprendió tanto su rigor, me sorprendió tanto cómo se había documentado, me sorprendió tanto que hubiera leído hasta un cuentecito que yo acababa de publicar en Rolde de Estudios Aragoneses, que enseguida le mandé mi última novela. Y bueno, pues desde el año 18 aquí hemos coincidido varias veces. He estado en Conchel, que es un sitio legendario, en un encuentro de los grupos de lectura. Fui ya premio de la feria en el año 21 y esta mañana, con una ilusión enorme, tengo monolito, igual que Miguel, ahí en el Paseo de las Letras. Yo soy mis amigos, quiero decir. Está aquí Miguel, estáis muchos de vosotros y por eso me gusta tanto encontraros. Mira, Las manos de Julia nace en realidad de que yo quería contar la historia de un hombre malo, quizá de un hombre radicalmente malo, de un asesino. Porque por distintas circunstancias yo sé que hemos convivido hasta hace poco, porque se han ido muriendo, con personas que durante la Guerra Civil pues cometieron muchas fechorías. Nosotros en Huesca tenemos un personaje muy famoso que se llama el 103, por los 103 tiros de gracia que dio. Es un hombre que además dirigía la escuela aneja a la Normal de Maestros, una cosa atroz. Lo ha contado incluso un sobrino suyo en unos poemas, donde dice: mi tío fusilaba rojos. Quiero decir, con esas personas hemos convivido. A veces les hemos confiado la educación de nuestros hijos. A veces pues nos los hemos encontrado como compañeros de nuestros puestos de trabajo. Y yo quería contar la historia de un hombre malo, de alguien que participó en un asesinato de un profesor suyo. Esto, que parece que sea un disparate, sucedió en Teruel, donde unos jóvenes, recién terminado bachillerato, universitarios, pero muy jóvenes, mataron a un profesor suyo de literatura. Entonces, lo que a mí no me cuesta mucho cuando hago ficción es meterme en la piel de los personajes. Y me pregunté cómo alguien así puede seguir viviendo, cómo acalla su conciencia, cómo no deja ni un resquicio para la culpabilidad, porque si dejas un resquicio a la culpabilidad termina destruyéndote. Entonces hay una historia de un hombre muy malo. Concha Breto, que es una maestra extraordinaria y me presentó este libro en Zaragoza, contaba cómo le había removido la historia, cómo le había hecho sufrir meterse en la piel de este hombre malo. Por contra, también hay un hombre muy bueno, que era niño cuando empezó la Guerra Civil. Y la auténtica historia está protagonizada por los nietos de este hombre bueno, del hombre bueno y del hombre malo. La historia les hace coincidir, les hace incluso enamorarse y descubren su secreto, el secreto, digamos, del hombre malo. Entonces la novela, la historia, no es una historia de la Guerra Civil, es una historia para mí cargada de esperanza, de cómo siempre es necesario mirar hacia adelante, de cómo siempre se tiene que seguir viviendo sin olvidar nuestro pasado. Entonces a mí cuando escribo invento casi todo, pero tengo una preocupación, y es que lo que cuento sea verosímil, que pudiera haber pasado. Miguel me entrevistaba en sus programas en la radio y me acuerdo que en una de las novelas decía: aquí no van a encontrar ni gente que vuela, ni zombies, ni extraterrestres, porque lo cierto es que los personajes de mis novelas son gente como nosotros, que vive normalmente en Zaragoza, que van a Huesca, como voy yo, que toman café en nuestras cafeterías. Entonces hay un hecho nuclear en la historia, y es como uno de los personajes decide mirar hacia adelante.
decide no lastrar la vida de su nieta. Y entonces cuando yo decía, y esto es verosímil, y entonces yo me acordaba de dos cosas, que en mitad de todo el conflicto, de todos los problemas, hay gente buena. Entonces me acordaba de un tipo de la Almolda que se llamaba Timoteo Cayenne, lo ha contado Melero en sus libros de la guerra. Hay un cura que se llama Jesús Arnal, que era cura por unos pueblos de por aquí cerca, y cuando suben las columnas anarquistas el tipo se entera de que están matando curas. Entonces decide volver a su pueblo, a la Almolda. Y en la Almolda hay un tipo que se llama Timoteo Cayenne que reúne a la gente y les dice, mirad, ha vuelto Jesús, es un buen hombre, es cura, era amigo de todos nosotros y tenemos que hacer todo lo que sea posible para que no le pase nada, porque con esta pinta que tiene de cura va a durar muy poco. Entonces lo llevó donde estaba Durruti, que estaba en Bujaraloz, y Durruti le hizo su secretario. Y Mosén Jesús Arnal publicó sus memorias que se titulan Yo fui secretario de Durruti. Entonces, si en todos los pueblos hubiera habido un Timoteo Cayenne, pues no hubiera habido apenas víctimas, si todos se hubieran conjurado para que no hubieran matado a nadie. O sea que es posible la bondad en medio de todo el drama de la guerra. Vamos a continuar con las presentaciones y precisamente la actividad que tenemos ahora es la novedosa de la FLA. En la Feria del Libro Aragonés, a lo largo de estos 31 años, se ha ido combinando lo que es la tradición de la feria, que está basada principalmente en la venta de los libros de escritores y escritoras aragoneses o a través de las editoriales aragonesas, y después se han ido incorporando y haciendo otras actividades a medida que los tiempos nos lo requerían. Y por eso estamos hoy aquí. Me preguntaba ahora mismo Teresa Álvarez, que me acompaña, que cuántos grupos de lectura estábamos en Monzón, porque esto es teóricamente un encuentro con lectores y lectoras del libro Taquicardia, porque ya lo hemos leído en esos grupos de lectura. Y le decía que nos hemos multiplicado casi tanto como los escritores y escritoras en Aragón. De tener un grupo de lectura hace relativamente poco tiempo, 10 años, ahora tenemos 5 grupos de lectura en lo que es la ciudad de Monzón, con las dos pedanías de Selwa y Conchel. Y este libro ahora no se encuentra en ninguno de esos grupos de lectura, sino que se lo hemos prestado a la localidad vecina de Castejón del Puente, que lo están leyendo. Esos grupos de lectura, para quien no lo sepa, están constituidos por 24 personas. Y ahí cerramos el grupo y hay algo de lista de espera, que solamente si una persona, por cualquier circunstancia, no puede venir y decide darse de baja, puede entrar otra. Mi experiencia me dice que nadie se da de baja. Todo el mundo puede venir, y aquel que no puede, como está en un grupo de lectura, es algo casi como un buen veneno, pues nadie se borra. Así que nosotros aquí en Monzón gozamos de muy buena salud en los grupos de lectura. Por eso este año en la feria queríamos hacer esto, porque la historia de Teresa es, digamos, una excepción. Teresa es licenciada en Filología Hispánica y Francesa, es doctora en Artes y Humanidades, especialista en literatura africana francófona, y también fue, y digo fue porque ahora ya no lo puede hacer, cooperante en Chad, Mali y Cuba. Presentó su tesis doctoral sobre literatura africana, trabajó como profesora de lengua y literatura un tiempo, hasta que en 2016 un virus se cruzó en su camino. Ese virus le provocó POTS, que ya las siglas echan un poco hacia atrás, síndrome de taquicardia ortostática postural, y SFC, que es mucho más conocido tristemente o alegremente desde hace unos años, el síndrome de fatiga crónica. Y digo que es triste y alegre a la vez porque no le debemos casi ninguna virtud al virus del COVID, pero sí que ha tenido algo bueno, y es que yo creo que la sociedad se ha sensibilizado con aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que sufrían fatiga crónica y que no se veían, la verdad es que nada arropadas ni comprendidas.
nada en el sentido más personal y mucho menos en el sentido profesional y administrativo. Por eso digo que quizá el COVID pues, despertó algo que nos faltaba y esperemos que vayamos aprendiendo. Ahora que estamos en época de gripes, tengamos cuidado y sin dejar de hacer vida social y de querernos mucho, nos protejamos de unos a los otros. Cuando yo conocí este libro, no fue por Teresa Álvarez, sino que fue por la editora de Pregunta Ediciones, Reyes. Acababa también de pasar toda la época del COVID. Ella también, Reyes, se sentía cansada, tenía muchos problemas y había formado parte desde el principio de una asociación para visibilizar este problema. En esa asociación yo creo que se encontraron, se conocieron y Teresa había escrito ese libro, ya nos lo contará, sobre todo para no naufragar en la locura, para poderte agarrar a algo, para no caer en la tentación de desaparecer. Eso es muy fuerte. Me dejó el libro, enseguida con la biblioteca vimos que era un libro que teníamos que leer porque era necesario saber y desde el primer momento en los grupos de lectura nos dio para muchísimo debate. Ahora no sé si te lo contarán, pero si no te lo iré contando yo. Y claro, cuando ella hizo el libro, normalmente una escritora o un escritor hace un libro y antes de que el libro casi salga de la editorial, lo coge bajo el brazo y lo pasea por todos los sitios a los que puede llegar. Va a dar charlas, presentaciones, se apunta a eventos, lo que sea para difundir el libro, porque el mercado editorial de ahora va tan rápido que o difundes mucho el libro al principio para que ya que no lo puedes tener en el Corte Inglés, en esas pilas tan largas que te ponen ahí de cebo, pues por lo menos que seas tú la cara visible que defienda a ese hijo tuyo, que es el más guapo, el más alto y el mejor. Pues ella no pudo hacer nada de eso porque no se podía casi mover. Pero yo creo que la vida tiene estas recompensas. A ti este libro te ha cambiado la vida porque te la cambió antes otra cosa. Y con paciencia, con tranquilidad, con tiempo, que es lo mismo que necesitaste para escribir el libro, pues este libro ahora yo creo que está dando muchos frutos. Cuéntanos lo que te apetezca a partir de lo que yo te he dicho y luego ya conversamos. Pero sobre todo, Teresa, muchísimas gracias por estar aquí, por haber contactado con nosotros y decirnos, ya puedo ir y quiero ir. Y por favor, vamos a organizar algo porque yo quiero estar con vosotros porque creísteis en mí desde el principio. Muchísimas gracias por hacernos este regalo, con tu presencia, con tu sonrisa y con tu libro. Pues, gracias. Muchas gracias a ti, Olga, por la presentación. La verdad es que no nos conocíamos. Yo recibí un mensaje de Olga, y a todos por venir, por supuesto. Recibí un mensaje cuando saliste de uno de tus clubs de lectura, en un mensaje de voz, porque te había pasado el teléfono Reyes, y me dijiste que tenías que hablar conmigo para decir que había gustado mucho, que había sido todo un éxito, que queríais conocerme. Y yo me quedé muy emocionada y dije, bueno, sí, pero habrá que buscar los tiempos, el lugar. Y cuando surgió lo de la Feria del Libro Aragonés, le dije, bueno, pues a lo mejor este puede ser el lugar donde agrupar a la gente, también es más sencillo para mí. Y bueno, la verdad es que es una emoción que mucha gente haya leído y haya entendido una historia que en principio es una historia muy íntima, muy individual, y una historia de una enfermedad. Tampoco parece algo súper alegre para contar. Pero sí que he tenido a muchísima gente que, como vosotros, y en Zaragoza y en otros clubs también de lectura, pues que me ha dicho que le ha llegado. La historia ha tocado el corazón, ha conmovido, y yo creo que si es así es
principalmente pues porque está escrita también pues desde mi corazón, ¿no? O sea, es una historia, podríamos llamar autoficcional. La parte de la enfermedad, digo que, bueno, siempre digo, han pasado muchas más cosas de las que están ahí, pero todas las que están ahí han pasado. Tampoco era cuestión de detallar punto por punto, sino coger, digamos, los momentos que yo consideraba más importantes, ordenarlos, mezclarlos, como ya sabéis, con mi historia del pasado, una historia de juventud, y revolver todo para que quedara, digamos, algo compacto. ¿Cómo nació? Explícanos un poquito más cómo nació este libro. ¿Cómo lo escribiste y qué pensabas hacer con él? Sí. A ver, al principio no había mucho una idea del libro, era sobre todo un diario. Era un diario que yo iba escribiendo pues cuando volvía del médico, cuando volvía del abogado, cuando volvía del hospital, cuando volvía de los juicios o cuando simplemente estaba en casa pues ya muy harta de no hacer nada. Y servía pues para poner palabras, sobre todo para poner palabras, también para dar un testimonio, lo que decía Olga, para decir existo, o sea, estoy aquí, aunque no pueda salir a la calle, aunque no pueda ir a trabajar, aunque la vida se esté complicando tanto, sigo aquí, quiero seguir estando aquí. Y tengo ganas de contarlo, quiero poner palabras a todo lo que sucedía, ¿no? Para mí fue una manera de atravesar el dolor, de atravesar las emociones, y conforme eso fue tomando forma me di cuenta de que había cada vez más y más páginas y pensé, pues a lo mejor merece la pena que esto sea una novela, que alguien más sepa qué sucede cuando una mujer, porque somos principalmente mujeres, en un 80%, tiene un síndrome de fatiga crónico posviral y parece que se hace invisible, o porque sufrimos una enfermedad que nos hace invisibles o que nos invisibiliza y, digamos, nos quedamos ahí olvidadas en un rincón. Una novela excepcional, incluida íntegra dentro de él, de Mariano Sánchez Roca, un jurista zaragozano, ministro de Justicia durante la República en Guerra Civil, que se exilió a Cuba, a la Cuba de Fidel Castro, que es un libro que contiene un QR directo a la Filmoteca de Zaragoza para apreciar un documento inédito audiovisual de el desconocidísimo Antonio de Padua Tramullas, año 1920, que es un libro que contiene ya no solo un tratamiento historiador, sino un relato histórico que es base de novelas de quién, de Ramón J. Sender, Crónica del Alba, 1919, de Benjamín Jarnés, Lo rojo y lo azul, excepcional, y que es un libro que trata de cine, porque recordamos todos a esa Crónica del Alba, ¿verdad? La segunda parte, 1919, la primera era Valentina. Pues en esa 1919, el tratamiento directo de esa película de Ramón J. Sender son los sucesos de 1920 del cuartel del Carmen de Zaragoza. Hoy ya no está el cuartel del Carmen de Zaragoza, pero cuando vayan a Zaragoza, todas las calles de Cádiz, de Bilbao, la Plaza Salamero, están recogidas en el libro, que es un libro que además le va a mostrar unas 40 imágenes excepcionales. Doy gracias a la familia del cabo fusilado Nicolás Godoy Beltrán. Doy gracias también a los archivos con los que me han permitido aportar toda la cartografía. Ustedes van a asociar al momento actual de la Zaragoza, de la insurrección, de la rebelión, por primera vez en la historia, de una tropa en una noche para tomar un cuartel. En lo que es la cadena subversiva española desde el siglo XIX hasta el siglo XX, el primer hecho y uno de los pocos
que, inspirados en la Revolución Soviética, la tropa protagoniza en exclusiva. 10 años después, recordaremos a Fermín Galán. 10 años después, recordaremos también a otros movimientos. Vendrá la República. Todo eclipsará a este movimiento del año 20 solo por tropa. Y pasarán al olvido los 2 asesinados, el suicidado, el vendedor de periódicos Ángel Sueca Ostolaza y los 7 fusilados al día siguiente de los sucesos. Es un libro que, como escribió un excelente periodista del Heraldo de Aragón, parece o es un libro de historia, pero parece una de las mejores novelas trágicas, policíacas, de una pesadilla que fue real. A esta mítica Feria del Libro Aragonés, que cumple ya 31 años, y es una alegría volver con un libro tan especial como Los chicos de provincias somos así, una frase que os sonará de aquella canción tan mítica también de Mestizos, un grupo de Huesca que durante los 80 y parte de los 90 llegaron a, como comentaremos ahora, llegaron a casi triunfar, ¿no? Es la historia del casi triunfo a unos niveles y del gran triunfo a otros niveles. Todo esto que vamos a... la historia de Mestizos, Miguel Mena, escritor prolífico y periodista de larga trayectoria, ha estado durante el último año trabajando en recopilar toda la información del grupo para hacer esta biografía novelada, este reportaje novelado, como nos gusta decir, en el que repasa la trayectoria de un grupo que fue el primer grupo de rock en aragonés en grabar un LP a nivel, en una discográfica a nivel nacional, lo cual pues también es un hito en nuestra historia. Y como digo, es la historia del grupo que llegó a triunfar como... Bueno, ahora lo iremos desgranando, porque el triunfo... Podemos empezar ya así, a saco con este tipo de pregunta. ¿Qué es el triunfo, no? ¿Es la fama en la música, la fama en el dinero o la fama en la realización personal y en alcanzar lo que uno... bueno, buenas tardes. Lo que le gusta, ¿no? Buenas tardes. Por alusiones, como me ha dicho escritor prolífico, yo prefiero ser escritor profiláctico. Bueno, no es incompatible lo uno con lo otro, pero... No. Prolífico, tú que has editado a Antón Castro, eso sí que es prolífico. Bueno, le queda mucha trayectoria a Antón para llegar a... Muchas gracias. Gracias, David, como editor. Gracias, Olga, por invitarnos a la feria, a esta maravilla. Gracias a todos los que estáis aquí. El triunfo es estar aquí celebrando el rock, celebrando los libros y celebrando la vida. Para mí el triunfo es eso, básicamente. Y desde luego lo que este libro refleja es el triunfo de la ilusión de unos chicos humildes, de familias humildes, que fueron valientes, que arriesgaron hasta el dinero de sus padres para grabar sus primeras maquetas. El dinero que no tenían. El dinero que no tenían, el que les prestó la caja, para un sueño que teníamos todos entonces, que era ser modernos. En los 80 había que ser moderno, luego había que ser cool y ahora ya no sé lo que hay que ser, pero... no sé. Postmoderno. Pues algo así. Y el triunfo es disfrutar con eso, haber vivido esa etapa tan intensa de tu vida y luego que te haya servido para moldear otras historias. Entonces, este es un libro que habla de la vida. No es un ensayo ni una biografía. Sí que la palabra que más le cabe es reportaje. Yo como periodista me gusta mucho el género del reportaje, me ha encantado siempre. Entonces es un reportaje y el reportaje en no ficción es lo que más se parece a la novela, ¿no? Cuando van hablando diferentes protagonistas. Y es un reportaje que ahora Juanjo hablará ya como músico. Yo siempre he tenido mucha envidia a los músicos porque veías que se lo pasaban muy bien. Yo ni tengo oído ni tuve la suerte de... Ni siquiera tuve clases de flauta porque yo era del bachiller anterior. Ya es triste. Pero yo me lo he pasado muy bien porque es revivir, no es nostalgia, es revivir unos años, celebrar lo bien que lo pasamos y además que sobrevivimos a los tiempos malos también. Y
yo creo que la mayoría de la gente que ha leído el libro hasta el momento lo que reseña es que les parece muy emotivo y a la vez muy divertido. Y ahora que hable el músico. Pues los chicos que salen en la portada dirían que el éxito es tener un disco de oro, ¿eh? Eso seguro. Pero bueno, la gente que ya peina canas a lo mejor piensa que seguir estando vivo y con ilusiones es un triunfo ya, ¿no? O sea, y bueno, es una oportunidad de darle las gracias a Miguel, se las he dado muchas veces. Pero claro, que cuente en tu historia alguien que sabe contar las cosas bien y que además te tiene cariño y lo hace desde el afecto. Y luego alguien que sabe poner en contexto las cosas, porque yo creo que lo interesante de nosotros es que era un grupo que partía muy de una sociedad en concreto y de una gente. Mucha gente, el título de Los chicos de provincia somos así caló muy rápido, porque mucha gente se sintió identificada con un grupo que era como ellos. Tocamos en fiestas de quintos. Bueno, aquí en Monzón estuvimos un montón de veces en fiestas de quintos, por ejemplo, de Alto Ricón, de Serós, en Binefar. Hemos estado en un montón de sitios y el público era exactamente igual que nosotros. Entonces, poner el contexto era una cosa que yo creo que era muy necesaria y Miguel en eso es un maestro. En no solo contar, a partir de muchas veces anécdotas y detalles, sacar un contexto global, porque el diablo está en los pequeños detalles, ¿no? O sea, que muchas veces un detalle te dice mucho más que una estadística, ¿no? Y yo creo que es un libro lleno de anécdotas y pequeños detalles y lleno de contexto, porque yo creo que en nuestro caso lo interesante era eso, el contexto en el que surgimos y morimos. De hecho, eso es algo que en el libro, ahora que lo menciona, está muy bien construido, como es, por un lado, vuestra historia, la historia de Mestizos como personas y como músicos y como grupo, pero también es un retrato de la España de aquella época y de cómo era, ya no solo Aragón, sino toda España en general. Esto que llaman la movida y todos los años posteriores, el comienzo de los 90 y así. Todo eso es lo que cada capítulo vemos como Miguel contextualiza muy bien la época, lo que estaba pasando y cómo eso se influenciaba o se respiraba en una provincia como Huesca y en un grupo de provincias como vosotros, ¿no? Y luego lo que ha dicho Juanjo, y fuera de las ciudades, porque uno de los valores que tiene Mestizos es llevar el rock a pueblos donde no habían tenido oportunidades prácticamente, que lo que se escuchaba era la orquesta o la charanga, y entonces introducir el rock. Y, por cierto, me hace mucha ilusión que estén aquí 2 miembros de Proscritos también, o sea, representantes de aquella época también, representantes de esas mismas ilusiones, de grandes discos, que ya no era ya de una ciudad pequeña como Huesca, sino una localidad más pequeña como Binefar, pero con la misma ilusión, con el mismo empuje, con las mismas ganas de pasárselo bien, y no hay más que ver lo majos que están para darse cuenta del triunfo. Eso es el triunfo. Sí que es cierto que, claro, eran unas sociedades muy aburridas y la música muchas veces nos hacía viajar, porque en un disco venía mucha información y tú no había aviones low cost en aquel momento. Entonces los discos eran un poco el low cost que teníamos para conocer Nueva York, y luego cuando has viajado a ciertos sitios lo ves en el prisma de las canciones, ¿no? Porque era la manera que teníamos de evadirnos de sociedades un poco aburridas, ¿no? O sea, un poco grisáceas. Y luego lo que dice Miguel es cierto. Nosotros teníamos un pie en la verbena y un pie en la modernidad. ¿Por qué? Porque nos criamos al lado de un salón de baile, de un sitio, un pabellón parecido a esto, que es el Hayalay, también con una acústica parecida a esta. El Hayalay era un frontón que se reconvirtió en salón de baile y con el tiempo se reconvirtió en sala de conciertos. Y ese tránsito de las verbenas, de que tocaran frenesí o mambos o boleros, todo eso, en un muy corto espacio de tiempo estaba Alaska, Nacha Pop, Radio Futura, Los Ilegales tocando ahí, ¿no? Y entonces, un pie en cada sitio. Nosotros sí, quizá lo que tuvimos la lucidez de ver que era lo interesante de nosotros, que pertenecíamos a 2 mundos, al mundo de lo popular español y al mundo de la modernidad que queríamos alcanzar, más europea, ¿no? Eso adelanta un movimiento que se dio como 10 años o 5 años después de su disolución, que fue toda esta ola de la world music, ¿no? El mestizaje más musical, pensamos en Mano Negra, Manu Chao, gente así, ¿no? Y aquí ya lo estaban haciendo 10 años antes Mestizos. Eso en su momento, ¿cómo lo...? Porque, por ejemplo, era un grupo eminentemente de rock, pero, por ejemplo, cogieron una canción como Te estoy llamando locamente de Las Grecas y la llevaron al rock. E hicieron una versión de rock de un tema que en aquel momento se consideraba pues una cosa popular,
Hortera. Hortera es la palabra. Eso en su momento, ¿cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo se os ocurrió para empezar? Aunque ya os has adelantado un poco más o menos, pero ¿cómo vivisteis la respuesta del público ante ese tipo de... Mal. Tal? Y luego, a los años, ¿cómo lo notas ahora, no? ¿Cómo ves ese mismo tema, sin ir más lejos? ¿Cómo ha envejecido? Hombre, pues que ahora estamos viviendo una época en que la relación que tienen los modernos con la música tradicional es maravillosa. Muy contento de tornar un otro año más d'aquí, a Monzón, a la Feria del Libro Aragonés. Ya son 31 años sin interrupción los que somos venindo a la capital da cultura, a la capital da literatura aragonesa. Así es que muchas gracias por la vuestra asistencia y prou que muchas gracias también pues, a la organización que año a año fa posible que este puente da Constitución, o como decía lo homenacheau este maitino Víctor Juan, pues este cabo de semana siga o cabo de semana da cultura aragonesa. Bien, voy a presentar dos libros en aragonés. Lo primer d'ells ye Leyendas del Alto Aragón, de Neus Lucía Dueso Lascorz. Neus Lucía ye una escritora en aragonés chistavín. Va néixer al lugar de Plan, ya sabéis, ese lugar que se va a hacer famoso el año 85 con aquella famosa caravana de mullers. Bien, Lucía Dueso Lascorz va ser maestra per muchos lugares del Alto Aragón, Chistén, Plan, Huesca, Torres, mesmo en Graus, y va ser una pionera de escritura en aragonés en este pasado siglo XX. Lo libro que hemos rescatado ye Leyendas del Alto Aragón, ye un conjunto de relatos que la propia autora va a replegar de la tradición oral de la Val de Chistau y los va a juntar en este volumen que va a titular Leyendas del Alto Aragón. Como he dicho antes, la suya primera edición se publicó ya hace 40 años, en 1985, y nos feba mucho orgullo poderla incorporar después de tantos años a lo nuestro catálogo. Lo que hemos feito en esta recuperación pues ha estado limpiarlo una miqueta de bella incorrección, hemos feito también pues, bella millora ortotipográfica, bella errata que se va escapado en anteriores ediciones, y también lo que hemos feito es publicarlo con la grafía oficial del aragonés. No sé si sabéis que desde los mes de abril de fa 2 años la lengua aragonesa y todas las suyas variedades contan ya con una grafía, ahora sí, oficial para el aragonés. Y pues esto es lo que hemos feito. En este libro pues podéis trobar leyendas relacionadas con la bruixería, que siempre nos pareix que el mundo de las bruixas pues, pertenece pues, a la cultura vasca, con els suyos aquelarres, a las meigas de Galicia, pero en nuestro querido Alto Aragón
pues este mundo das bruixas y de misterio pues lo hemos tenido siempre bien cerqueta. Otros relatos nos acercan al origen das denominacións de diferentes puestos e lugares da propia Val de Chistau, como la leyenda de la Basa de la Mora. Ya sabéis, cuento que lo famoso Ibón de Plan también lle conoixiu como la Basa de la Mora, y que lle esa leyenda que dice que la noche de San Juan si puya hasta la Basa de la Mora y no y veis reflejada a la mora, a esa fada, pues eso quiere decir que tienes el alma una miqueta puerca y que has de tornar al otro año a ver si has millorado la tuya forma de ser. También sale una leyenda que se titula La leyenda del Peu de la Moncha, La espluga de Mur García. También se reconta aquí la historia de un personaje histórico, como fue lo famoso Señor de San Juan. Precisamente este poema que amaneix en este libro fue musicado ya fa años por la Orquestina del Fabirol con una canción del mismo título que era El Señor de San Juan. Y después también hay otras leyendas de temática religiosa. En fin, que coincidiendo con ese 40º aniversario de la suya publicación, pues queríamos recuperar una obra que consideramos clau dentro de la chicota literatura contemporánea en lengua aragonesa. Y lo segundo título que os voy a presentar es Lo Principet, d'Antoine de Saint-Exupéry. Ya sabéis que Lo Principet, el Principito en castellano, pues es uno de los libros más traducidos a todas las lenguas del mundo junto con la Biblia. El autor, Antoine de Saint-Exupéry, no va a poder ver la publicación de este libro porque pues, un año o 2 años antes va a desaparecer en una operación de guerra cuando sobrevolaba la costa francesa cerca de Niza. Y fa unos años se va a descubrir el fuselaje del suyo avión. Bueno, El Principito en castellano, Lo Principet en aragonés, malas que se publicó pues el año 46 o 47, es per la editorial Gallimard, se va a convertir en un fenómeno de masas que, como digo, pues todos esos años se imprenta buena cosa de veces, y cualquier lengua u dialecto que se precie pues tiene dentro de suyo catálogo la traducción de este clásico de la literatura universal. Normalmente se goza pensar que Lo Principet es una obra de carácter infantil o juvenil, pero bueno, yo realmente pienso que no que encara que nos la miran de pasar como una lectura pues de tipo infantil, no leí un libro infantil. Yo creo que cuando la bailé por primera vez, pues ya fa desde 40 y tantos años, pues yo la verdad es que me va a dejar una miqueta fredo, y precisamente cuando me he enfrentado a esta traducción y cuando he puesto saborearla y
y para dar cuenta do suyo calao tanto poético como filosófico. Bueno, como la figura de lo príncipe lle un nino, pues yo creo que eso también ha ayudado una miqueta a que se mirase de hacer pasar esta obra, pero una obra infantil, pero ya te os digo que no es una obra, yo lo menos no la considero una obra infantil. Entonces, este trabajo de Pilar recoge pues todo eso que se hacía y que de alguna manera deberíamos intentar, al menos que no se olvide, y mantener pues esas tradiciones en paralelo con el Halloween, que ya nos ha conquistado, sobre todo a los niños. Pero bueno, un poco ese es el objetivo de este trabajo, ¿no? Se presentó el mes pasado también, en vísperas de Todos los Santos, y es un libro muy ligero y la verdad es que os recomiendo. Bueno, pues que nos cuente Pilar, que es la autora, un poco cómo lo ha ido trabajando, cómo ha sido esa génesis y un poco el contenido. Y si alguien quiere luego que le firme, estamos al final del todo y ahí podrá firmar Pilar y adquirir el libro. Vale, gracias. Hola, buenas noches. Esta tarde, cuando bajaba desde la Almunia, que es el sitio donde resido, aquí a Monzón, el atardecer era una buena tarde para empezar una noche de ánimas y totones, aunque no estuviéramos en el 31 de octubre. Un cielo rojo, oscuro a la vez, unos juegos de contrastes con el castillo, y me venía a la mente nuestros antepasados ante todos estos fenómenos que da la vida y que da la climatología, ¿qué es lo que pensaban? Y lo que pensaban, aquella cultura inmaterial, aquella tradición popular que vamos perdiendo poco a poco por culpa de la globalización, que es muy buena, pero a la vez un poco perversa, porque nos hace perder nuestras propias costumbres y tradiciones. Nosotros, desde CEIMO, hemos decidido ya de toda la vida, desde que CEIMO existe, intentar recuperar lo que es el patrimonio histórico y cultural de Monzón y de la comarca. Pero ahora nos hemos adentrado en otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio del pueblo. Porque sí que sabemos sobre Felipe II, podemos saber sobre Carlos V, sobre Jaime I, los templarios, pero ¿y el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo de Monzón? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué tradiciones? ¿Qué les preocupaba? Todo aquello que les preocupaba y el día a día y el poder vivir y coexistir con todas las inclemencias de la vida, los nacimientos, las muertes prematuras, el no saber si va a llover o va a pedregar, si van a tener una buena cosecha o no, tenían que explicárselo de una manera u otra. Y desde CEIMO lo que queremos es acercarnos a esas costumbres, a ese pueblo, a lo popular, a lo nuestro, porque no creo que ninguno de los que estáis aquí seamos ninguno descendientes ni del barón de Espés, ni de Felipe II, ni de Jaime I. Fueron nuestros antepasados los que nos han dejado una cultura popular bastante interesante. Hemos visto que en estas últimas décadas todo lo que es exterior, gracias a la televisión, a los cines, a Hollywood, a Disney, nos está quitando nuestra propia identidad. Por ejemplo, el libro que hemos publicado ahora, este año, que es el de Noche de Ánimas y Totones, nos habla de las tradiciones en torno a una noche mágica y fantástica, como podía ser también el 24 de junio, pero aquí estamos hablando del 31 de octubre, en la que la gente celebraba una noche con un poco de miedo, pero a la vez con respeto, con creencias religiosas, pero a la vez con supersticiones paganas. ¿Qué pasaba del 31 al 1? Del 31 al 1 es la noche de ánimas. No, perdona, la noche de Todos los Santos. La noche de Todos los Santos es cuando los santos, que son aquellos que la Iglesia no ha podido poner en el calendario porque no cabían, porque había muchos, se conmemora que cruzan el umbral y vienen a vernos. Pero la noche del 1 al 2, aunque ahora, bueno,
Disney y el Halloween nos lo hacen pasar del 31 al 1, en sí era la noche del 1 al 2, es la noche de difuntos, la noche de almetas, la noche de totones. La palabra totón a muchos os sonará, a otros, los más jóvenes, no tanto. El totón, ese ser misterioso, cuando éramos críos y la abuela o alguien del pueblo nos decía: pareces un totón, vas todo el día encarrañado, enfurruñado, mira qué pintas llevas. Nos estaban llamando desfarchaos, huraños, extraños. Un totón es un alma que viene del más allá, que está condenado en el cementerio de cada pueblo a guardar ese cementerio. En algunos sitios dicen que los totones llevan 2 velas, en otros 1. Yo en el Cincamedio he recogido que llevan 2 velas, pero son historias fantásticas, historias de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que no tenemos que perder, que tenemos que leerles, que memorizarlo, que contarlos, que cuando llegue la noche de ánimas, ahí está Halloween. Sé que es muy difícil erradicarlo, pero está lo nuestro. Tenemos que hacer ser un poco orgullosos e intentar que no se pierda, porque también puede ser majo y bonito contar Marieta o el Barón de Espés o otras historias. También se interpretaba a don Juan Tenorio. Incluso hubo épocas que lo hacían por la televisión. Podemos contar leyendas de Bécquer, también en la noche de ánimas. El hecho es, bueno, al final en este libro, aparte de explicar las leyendas, la gastronomía, las costumbres, hay también un apartado de manuales, cómo hacer una calabaza o una linterna, cómo hacer un disfraz de totón o de ánima, cómo hacer un disfraz de bruja, pero no la bruja del gorro puntiagudo, estilo película popular americana. La bruja de aquí, la bruja. Era una noche en la que las brujas también tenían rienda suelta y también podían hacer lo que les diera la gana. Te venían seres del otro mundo que podían ser buenos o podían ser malos. Si eran malos, las brujas aprendían de ellos. Si eran buenos, pues te venían a ver y tú sentías esos seres que se habían ido, esos familiares, y que te volvían a ver. El libro, lo que hemos intentado con CEIMO es, aparte de las ilustraciones, que sea muy explícito y que sea muy claro, para que quede muy claro. El que tenga ganas de saber más, luego puede indagar más. Pero no hemos intentado hacer una lección magistral. Hacemos las cosas, recogemos la tradición y la cultura inmaterial, el patrimonio inmaterial de la comarca del Cincamedio, para que llegue a todo el mundo. Y todo el mundo que quiera saber un poquito más, pues se puede acercar a CEIMO y preguntar pues, por nuestros talleres, por nuestras actividades, por nuestras publicaciones. Y bueno, más o menos intentaremos hacer una colección de diferentes publicaciones en las que ahora hemos empezado hace 2 años con el libro de leyendas del Cincamedio, que se titulaba Historias para dormir despierto, porque son leyendas e historias en las que si te las lees antes de irte a dormir estás ahí un poco con los 50.000 sentidos por si oyes algún ruido raro. Con este hemos seguido la actividad de CEIMO y esperamos poder publicar en torno a las festividades del amor, que es mayo, los solsticios de verano, la Navidad, la gastronomía. Importante que nuestra cultura no se pierda, que nuestra cultura, nuestro valor, nuestra patrimonio inmaterial quede reflejado y en algún momento dado, por medio de estos libros, se pueda consultar.